Sebastián Vargas, lo invito a que esté pendiente de nuestro tema del día, porque vamos a hablar precisamente de los cuidados intensivos en los que se encuentra el fútbol profesional colombiano. Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. Son las 12 del día, 15 minutos y nos adentramos precisamente en nuestro tema del día. Hoy vamos a hablar de fútbol y de cómo el fútbol profesional colombiano está en cuidados intensivos. Entre otras porque, como nos lo decía nuestro periodista Sebastián Vargas, pues mañana se va a llevar a cabo esta asamblea en donde entre otras cosas, pues se van a tomar decisiones en torno a quién va a reemplazar al señor Jorge Enrique Vélez, que era el presidente de la DIMAYOR. Pero además a eso hay que sumarle la pandemia y demás. Acá yo voy a hacer un recorrido rápido. Ana Cristina, ¿usted es hincha de Nacional o del Medellín? Ay, Camila, de Nacional, por favor. Ah, es que se me olvidaba. De Nacional. No, verde de toda la vida y hasta la muerte. Hugo Mario, usted en Cali, ¿es rojo o verde? ¿América o Deportivo Cali? Yo soy verde como Ana Cristina, pero hincha del Deportivo Cali, de toda la vida. Verde como Ana Cristina. A Óscar sí no le pregunto porque usted básicamente, Óscar, es del Junior, no tiene otra opción. Tiburón, 301-764-4108 es nuestra línea de WhatsApp para que ahí se comuniquen con nosotros. Valeria, ¿usted es que no le gusta el fútbol, no? ¿Usted no tiene equipo o sí tiene equipo? Pues digamos que no tengo equipo, pero me toca irle por el América porque aquí en mi casa son todos como fervientes. Entonces si pierde el América, pasamos un mal día aquí todos, entonces prefiero que gane. Y los que estamos en Bogotá, Sebastián Nora, nosotros sí de Millonarios. Lamentablemente no hay representantes de Santa Fe en esta mesa. Pues lamentablemente no. Simplemente no le damos cabida a los santafereños. Sí, yo como usted, yo soy azul de Millonarios. Usted es azul de Millonarios y azul como Blue. Pero precisamente para hablar de fútbol a las 12 del día, 17 minutos, hemos invitado a varias personalidades de este sector para hablar sobre qué va a pasar con la DIMAYOR. Nos acompaña Jorge Perdomo, es expresidente de la DIMAYOR. Señor Perdomo, bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue. Gracias, Camila, por la invitación. Con mucho gusto. Qué placer tenerlo con nosotros. También está Carlos González Puche, que es el director ejecutivo de Acolfutpro, que es la Asociación Colombiana de Futbolistas, más conocido como Puche. Puche, bienvenido a Mañanas Blue. Camila, mucho gusto de estar contigo y con todos los miembros de la mesa y con todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Yo quiero empezar preguntándole, señor Perdomo, nosotros estamos diciendo, el fútbol profesional en Colombia y el fútbol en general está en cuidados intensivos. ¿Coincide usted que estamos en medio de los temas administrativos en cuidados intensivos en el fútbol? Pero totalmente. Esa es una situación que nos genera gran preocupación a los que amamos este deporte y a los que tenemos algún grado de representatividad por estar dirigiendo, en mi caso, un equipo como es el Atlético Huila. Y yo siempre lo he dicho, Camila, si hay algo que le hace daño al fútbol es el secretismo. En el fútbol se han rechazado por siempre los controles con el argumento de que es una organización privada y que tenemos patente de corso para hacer lo que nos plazca. Y yo creo que ese es un gran error. Y seguramente, ahora que llegue nueva dirigencia en la DIMAYOR y seguramente más adelante en la federación, no se trata solamente de cambiar las cabezas, sino de cambiar las estructuras. El fútbol debe estar gobernado por unos estatutos donde se acepte el gobierno corporativo, donde haya transparencia, donde haya honestidad. Eso me parece fundamental. Pero déjeme, yo le pregunto una cosa, nos decía Sebastián Vargas, mañana hay asamblea de la DIMAYOR, acaba de renunciar Jorge Enrique Vélez en medio de una cantidad de disputas y divisiones que hay allá dentro del fútbol, de los directivos del fútbol. ¿Mañana qué va a pasar? Es decir, si mañana se tiene que realmente hacer algún cambio y que haya un dirigente que llegue a hacer transformaciones, ¿eso se va a dar o no se va a dar en esa asamblea mañana? ¿Sí efectivamente van a elegir al que reemplace a Vélez? No. Sí, yo creo que sí, sería lo ideal. Eso no puede quedar en la interinidad, le hace mucho daño. Y hay unos nombres que están en escena, como usted los ha señalado,
varios de ellos nos convocan, son unas hojas de vida muy interesantes, vienen del sector privado y también del fútbol, que eso es importante. No sé, si el fútbol es una empresa muy sui generis, no puede llegar cualquier persona a improvisar porque los bemoles que tiene esta actividad son inmensos. Y no se trata solamente de traer una persona de la estructura del fútbol per se, sino porque tiene el conocimiento de muchas cosas, de muchas actividades, de cómo se manejan los clubes. Pero sobre esos parámetros que le he señalado, Camila, y que Carlos González Puche, que está al otro lado de la línea, sabe perfectamente que cuando llegamos a la DIMAYOR tratamos de implantarlo. Cuando reformamos unos estatutos, generando unas normas de gobierno corporativo, aprobamos un código de ética, un código de buen gobierno. Esto debe traducirse también a la más alta esfera del fútbol, que es la Federación Colombiana de Fútbol, en donde el unanimismo, en donde el presidencialismo es lo que le hace mucho daño. Pero mire, doctor Perdomo, usted que está ahí adentro, ¿tiene algún candidato? ¿Quién le gusta? ¿Sabe de alguien que puede estar ahí sobre la mesa? Porque hemos dicho unos nombres, como usted muy bien lo menciona. Fernando Jaramillo, el señor Lenis, que viene del sector privado también, y otros, el señor Pastrana, Camargo, que vienen del mundo del fútbol. ¿A usted cuál es su candidato? ¿Cuál le gusta? ¿Esos que están sobre la baraja o tiene algún otro? No, todos son muy buenos, pero déjeme decirle algo el señor Camargo. Seguramente tiene mucha experiencia con un gran equipo como es el Tolima. Viene haciendo el camino, pero me parecería un error terrible, generando una gran incompatibilidad e inhabilidad que el máximo rector del fútbol profesional colombiano tuviera a su padre como máximo único accionista del Deportes Tolima. Eso me parece que es totalmente que no es lo llamado a seguir en el fútbol profesional. De las otras personas los conozco en su mayoría y me parecen unas muy buenas hojas de vida. Me sorprende lo que me acaba de decir usted, o le escuché, que es el retiro de la candidatura de el presidente de la Equidad, el doctor Zuluaga, que es una persona muy capacitada, que ha demostrado el conocimiento suficiente, y me acabo de enterar de que ya no va a presentar el nombre. Pero, doctor Perdomo, y también quiero que le preguntemos a Puche, porque bueno, mañana puede haber una cabeza nueva, pero realmente la situación del fútbol es muy dramática. Está pues la sanción que le hicieron a los directivos de la Federación de Fútbol, está, usted sabe bien, la delicadísima situación financiera que no es por la pandemia, sino es antes de la pandemia. Está Puche, usted sabe que tenemos un calendario, va a estar de acuerdo conmigo, antitécnico, hostil con la competencia internacional. Entonces, más allá de que mañana haya un nombre que puede ser bueno o malo, hay que hacer reformas estructurales. ¿Qué es lo que hay que hacer para sanear el fútbol colombiano? Bueno, yo creo que, mire que no hay mucha distancia entre lo que ha manifestado un presidente de un club, y eso lo celebro, porque finalmente es claro que nosotros hemos venido pidiendo el cambio de las estructuras para que funcione esto conforme además lo ha ordenado la FIFA desde el 2005. Esto no es nuevo. En los estatutos tipo, desde la época de Blatter, que ahora está impulsando el señor Infantino, plantea que todas las partes interesadas tienen que participar en la toma de determinaciones del fútbol de cada país. Y aquí han sido renuentes los directivos a siquiera escuchar la voz de los futbolistas, ni siquiera la de los árbitros, ni siquiera la de los entrenadores, ni siquiera la del fútbol femenino. Entonces, aquí estamos lejos todavía de construir una participación de parte de todos los interesados en construir las reglas. Las reglas se tienen que construir de parte de todas las partes interesadas. ¿Por qué? Porque es inaudito que se hagan torneos a espaldas de los protagonistas, a espaldas de los directores técnicos. Este ejemplo lo tenemos en España, lo tenemos en Italia, lo tenemos en las ligas más importantes. En Inglaterra usted vio cómo el restablecimiento de las ligas estaban sentados la federación, claro, el sindicato, los clubes, Puche, y ahí tomamos las determinaciones para ver cuál es el futuro del fútbol en todas sus estructuras. Sí, señora. Puche, sí, pero en ese sentido, con los candidatos que hay hoy sobre la mesa, con los que ya nombrábamos para reemplazar al señor Vélez mañana en la asamblea, como dice el doctor Perdomo, pues es importante que mañana se elija reemplazo porque le haría mucho más daño al fútbol de lo ya afectado que está. ¿Cree que con esos nombres se pueden cambiar estructuras? ¿Con esos nombres que están sobre la mesa se van a poder hacer esos cambios que usted menciona o no? ¿O a usted no le gusta ninguno? Yo creo que son unas hojas de vida interesantes. Coincido totalmente con Jorge Perdomo con el tema de la conflicto de interés
en relación al señor Camargo, pero pues finalmente los conflictos de interés aquí no ha habido ha habido ese control, porque finalmente lo que terminan tomándose determinaciones no es que resulten de un análisis empresarial, sino de un favoritismo, porque se vuelven todas determinaciones entre las comisiones, las decisiones que se toman con supuestos magistrados que conforman la comisión disciplinaria, la comisión del estatuto del jugador. Todos estos aspectos tienen que ver con la no profesionalización. Necesitamos gente profesionalizada y dedicada a tomar las determinaciones en bien del fútbol. Puche, ¿Qué sucede? entonces... Que todo va por intereses, maniobras políticas, intereses de unos o de otros, y no del conjunto, no del fútbol para fortalecer Pero el entonces, según eso que está diciendo usted cuando menciona comisiones disciplinarias, etcétera, etcétera, yo no sé por qué me huele que usted está diciendo eso por cuenta de la carta que mandó ayer el ministerio a la Federación del Fútbol para decir que pues hicieran un comité para investigar lo que había pasado con las boletas, con la reventa de boletas a propósito de la suspensión de la Superintendencia de Industria y Comercio y de la sanción. ¿Quiere decir usted que con eso que acaba de mencionar, pues que básicamente allá tampoco va a pasar nada con eso que pidió el ministerio, porque ellos mismos se van a investigar? Y se lo resumo esa afirmación, así es. Estoy totalmente de acuerdo con que no va a pasar absolutamente nada, porque yo no puede salir sino yo. Realmente los que designan a una comisión disciplinaria son la DIFútbol, un candidato, la DIMAYOR otro, y la federación, el comité ejecutivo de la federación otro. Entonces realmente... Mire González Puche, pero perdónme, y yo le termino, trato de terminar lo que y le voy a poner 3 ejemplos concretos. ¿Ustedes conocen sanción del señor Camargo cuando se refirió a las mujeres en la forma como lo hizo? Que el defensor del pueblo presentó una tutela que todavía está pendiente en la Corte Constitucional de resolverse, justamente donde nosotros nos hemos hecho parte para que la Corte defina si esto es admisible o no es admisible, esa cultura con relación al trato y al manejo de las mujeres en el fútbol colombiano. Ustedes conocen alguna sanción, y yo les cuento. Carolina Rosso presentó una denuncia penal, la primera vez que una mujer se atreve a presentar una denuncia por acoso. ¿Puede creer que todavía no se ha iniciado una investigación disciplinaria, a pesar de que hace más de 2 años se conocen los hechos, que ha sido ya condenado en primera instancia el señor Luna como acosador, y todavía no hay un conocimiento? Yo no tengo conocimientos de ninguna determinación, y justamente ese es el tema. El tema es que no hay una autonomía, no hay una capacidad de autogestión. Hay una comisión, por ejemplo, de evaluación de los clubes en cumplimiento de licencias, perdón. Déjeme, yo ahí lo interrumpo, sobre eso que usted está diciendo que no ha habido sanción. Acá me están informando que a Camargo sí lo sancionaron, que lo sancionaron 2 meses y que no asistió a un par de asambleas, pero que lo sancionaron, pero que no se hizo público. Y ahí volvemos a lo del secreto que usted dice. Y preguntémosle a Perdomo, ¿por qué no se hace público? Como si entonces se cuidaran entre... ¿Por qué no se hacen público estas sanciones, como si se cuidaran entre los mismos dirigentes del fútbol y no dieran pues una participación también a la ciudadanía, que es por donde se mantiene también el deporte? Mire, pero volviendo a su pregunta original que suscitó este debate, yo creo que la comisión disciplinaria debería declararse impedida. Porque lo que señala Carlos es absolutamente cierto. Es más, en la práctica las comisiones de la Federación Colombiana de Fútbol las integra en su autonomía el presidente de la federación, y simplemente lleva a la revalidación o la validación la asamblea, que a pupitrazo aprueba quiénes son los miembros. De tal manera que me parece que habría un conflicto de intereses ahí. Deben declararse impedidos y buscar otro medio distinto para investigar lo que el Ministerio del Deporte está pidiendo. Y por supuesto, es que yo siempre lo he dicho, Camila, hasta la saciedad, lo que le hace daño al fútbol es el secretismo, y entonces todas estas cosas se mantienen guardadas. La implementación, como lo señala Carlos, de todas las estructuras de gobierno corporativo para poner límites al régimen presidencialista. No es justo que, por ejemplo, el presidente de la DIFútbol lleve 30 años y entonces y los resultados en la formación del fútbol
¿Dónde están? ¿Dónde se ven? Los controles y revisión efectiva de cuentas para garantizar administraciones transparentes. Es un imperativo. Los límites en el ejercicio del poder es absolutamente fundamental. Nadie puede llegar a una institución para que se crean como amos, señores y dueños de un feudo. Pero usted que está allá adentro, pues y que conoce todos los intríngulis y todo, ¿por qué esa sanción, por ejemplo, a Perdomo no se hizo pública? A Camargo, perdóneme. ¿Por qué esa sanción a Camargo no se hizo pública? Yo tampoco lo conocía, Camila. Es que dice Foucault que la finalidad de la pena es justamente crear sanciones tanto para control social como para que no se repitan esas conductas. Entonces, en este organismo privado eso no opera. No tenemos acceso a ningún tipo de capacidad para conocer cuáles son las determinaciones que toman en materia disciplinaria. Ahí a mí me parece importante para que podamos dividir los temas, porque lo que decía el doctor Perdomo es importante. Es decir, aquí tenemos el caso de la reventa de boletas, que eso es la federación, en donde la superintendencia dijo, señores, ustedes acá se cartelizaron, ustedes acá hubo unas irregularidades en la reventa de boletas para el Mundial de Rusia 2018. Y otra cosa es lo que está pasando con la DIMAYOR, que es que renunció Vélez por una división que hay allá entre los equipos y una cantidad de cosas que pasan allá adentro. Usted lo que dice, doctor Perdomo, es, mire, en el caso de la federación, con esa investigación que pide el ministerio que hagan, pues declárense impedidos, porque si el ministerio va a esperar que la propia federación se investigue por el caso de las boletas, ahí no va a pasar nada. Así es. Pero ¿y entonces qué se puede hacer? Porque el ministerio manda la carta y pide, pero si no se declaran impedidos, entonces básicamente esto del ministerio hubo tanto bombo ayer, ¿fue un saludo a la bandera? Es un saludo a la bandera, porque lo que quiere el ministro es no generar una intromisión indebida en sus competencias. Él está haciendo uso de la norma vigente, la ley del deporte, que establece que dentro de los mecanismos de inspección, vigilancia y control está esa solicitud a la comisión disciplinaria. La pregunta es, ¿esa comisión disciplinaria va a actuar con independencia, autonomía y en equidad? Además, ¿qué capacidad investigativa tiene una comisión disciplinaria? Cuando se habla, por ejemplo, de sobornos, ¿esa comisión tiene capacidad de revisar cuentas o de levantar el secreto bancario? Por eso es que esas comisiones y esas determinaciones y esas investigaciones nunca han terminado en nada. Ninguna investigación disciplinaria de la Federación ni de la DIMAYOR termina en absolutamente nada, porque no hay esa autonomía, esa independencia y esa capacidad para realmente hacer investigaciones que de fondo lleguen a conclusiones reales. Pero entonces, Puche, yo le pregunto, aquí estamos entonces en manos de la Fiscalía, con el tema de la Federación, ya sabemos que se cometió un delito, hay un posible agiotaje, es decir, ¿y qué está pasando en la Fiscalía? La única solución que tiene en este momento el fútbol es que se metan la justicia a mirar a ver y a meter a esas personas presas, porque lo que yo estoy escuchando es que eso ya es una podredumbre y nadie nunca va a hacer nada, porque eso es tú me eliges, yo te elijo, y eso va a ser un círculo vicioso para siempre, hasta que la justicia actúe. Yo creo que son dos aspectos diferentes. Uno, si hay conductas, una vez queden firme la sanción administrativa de la Superintendencia de Industria y Comercio, porque falta agotar el recurso de reposición, ahí sí va a quedar en firme la sanción desde el punto de vista de hacer un cartel. Si eso es un delito o no es un delito, pues esas conductas están en conocimiento de la Fiscalía y ella será la que tenga que abrir el proceso correspondiente. Sí hay un proceso abierto. Hay un proceso abierto donde el señor Romero está vinculado ya por un delito y hay testimonios, declaraciones del doctor Perdomo y de otras fuentes que han venido recaudando, pero que el único, usted sabe que eso es secreto, eso no se puede revelar, y el único que puede tomar esas determinaciones pues es la Fiscalía General de la República, si considera o no que se han cometido algún tipo de delito, algún tipo de abuso, algún tipo de enriquecimiento o corrupción privada, para efectos de que los tipos penales se ajusten a lo que tenga la Fiscalía, y si es procedente vinculará penalmente a aquellos que sean responsables por incurrir en esas conductas. Sí, le pregunto al doctor Perdomo, que ha dicho varias veces aquí en esta entrevista y se ha referido al secretismo dentro de la DIMAYOR, dentro de la dirección del fútbol colombiano. ¿Usted es partidario, doctor Perdomo, que el gobierno intervenga directamente en el fútbol? O sea, el gobierno directamente se meta en el fútbol para definir situaciones y para encaminarlo. ¿Usted es partidario de eso? Para acabar precisamente con el secretismo y con esos malos manejos.
No, yo creo que esa es una decisión extrema a la cual no debemos llegar o vernos abocados, pero para ello debemos ser conscientes de que debemos autorreformarnos, de que debemos adoptar esas normas que está pidiendo no el gobierno, que está pidiendo toda la sociedad. Eso es lo que debemos entender, que hay cosas que no están bien, que no se están haciendo bien, que no se han hecho bien y que debemos autorreformarnos. Es que yo siempre lo he dicho, el fútbol no nos pertenece a los directivos del fútbol, nosotros somos representantes de un deporte universal, somos representantes de los hinchas, somos representantes de todos los que gustan de este deporte y debemos comportarnos sí, pero, con doctor normas Perdomo, claras doctor de Perdomo, ética y de gobierno qué corporativo, pena, sí señor. Qué pena lo interrumpo, pero es que llevamos no sé cuántos años, décadas, esperando la autorreforma del fútbol colombiano por parte de sus directivos y esas autorreformas nunca han llegado. Entonces yo creo que cuando el gobierno se comienza a meter ahora con la carta del ministro, con todo lo que está pasando con las decisiones de la superintendencia y demás, el mensaje es directo, nos vamos a meter en el fútbol porque ustedes no han sido capaces de autorreformarse. Sí, todo parece que va para allá. Y eso que falta el capítulo de la Fiscalía, como lo señalaba Carlos González Puche, pero seguramente vamos a llegar a ese estado de cosas que no es el ideal. Nosotros debemos tener la capacidad de generar esos cambios y seguramente contra la pared, arrinconados contra la pared como estamos hoy, debemos proceder, debemos darnos cuenta de que debemos adoptar esas medidas que ha venido reclamando toda la sociedad desde hace mucho tiempo. Desde el momento del FIFA Gate, yo pensé que nosotros habíamos tomado conciencia de la gravedad del fútbol al interior y adoptar. Yo lo primero que hice cuando llegué a la DIMAYOR, como le decía, fue una reforma de estatutos involucrando normas de gobierno corporativo, la aprobación de un código de ética, un código de buen gobierno. Todos los procesos de la DIMAYOR quedaron certificados por las normas ISO 9001. Firmé un contrato con un convenio con la Fiscalía para velar, con ACOFUTBOL también, para velar por la integridad de la competencia. Pero más arriba de la federación, de la DIMAYOR y de la DIFútbol está la federación que no se quiere reformar. Claro, arriba, digamos que en palabras de gente que no es experta en el fútbol, la federación es el papá de todo. Y ahí es donde yo le pregunto a usted, doctor Perdomo, sobre el tema de las boletas y sobre el tema de la sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio y la razón por la cual el Ministerio del Deporte dijo, bueno, a ver, señores de la Federación, aquí hay que hacer una investigación para ver qué fue lo que pasó. Ustedes ya nos han dicho que esa investigación interna de la Federación pues no va a llegar a ningún lado porque eso es yo con yo, entonces no se van a hundir ellos mismos. Pero mire, doctor Perdomo, yo quiero preguntarle, entiendo que usted estuvo en el comité que está siendo investigado por el tema de la reventa de boletas. ¿Debería ese comité responder por ese tema de las boletas, de si hubo reventa o no? ¿Ese comité es responsable de que la reventa de boletas se hubiera dado para el Mundial de Rusia 2018? Mire, yo lo dije claramente ante la superintendencia y ante la fiscalía. Ahí hay dos actores, dos roles distintos. Uno, el de los vocales, conformados por Perdomo, en ese momento yo era vocal, por Hernández, por Cogollo y por Elkin Arce, en donde yo lo he dicho, llegamos de gancho ciego, porque nosotros no conocíamos, yo particularmente no conocía todo el entramado que se había formado para garantizar la adjudicación de ese contrato a Ticket Shop y a Ticket Ya que estaba detrás. No lo conocíamos, pero todas las pruebas, producto de la delación, producto de las confesiones que se han acopiado, producto de los conocimientos que tuvimos con posterioridad, que yo particularmente denuncié ante la Fiscalía la existencia de un soborno, de unas coimas para garantizar, es absolutamente claro que las cosas no se hicieron bien. Y por supuesto viene la condena por parte de la superintendencia, en donde nosotros, en lo que a mí respecta, voy a presentar el recurso de reposición para advertir que mi rol era el de un simple vocal, que no tuvimos conocimiento de ninguna de estas conductas y que por supuesto tampoco fuimos responsables de el resultado final. ¿Por qué? Porque sobre el papel, sobre el escritorio, era la mejor propuesta, porque era una venta en firme de boletería, porque se garantizaban 10.000 millones de anticipo, porque todas estas circunstancias. Entonces, a cualquier observador se llega a la conclusión de que era la mejor propuesta, pero que nosotros no tuvimos conocimiento de todo lo que pasó antes, concomitantemente, y después no lo tuvimos. Solamente mucho después nos enteramos de los hechos que habían rodeado este hecho.
Pero entonces, Pero mire, doctor Camila, Perdomo, dígame, Puche. yo le pongo un ejemplo, Camila, para que mire lo complicado que es, lo complejo que es. El anterior presidente de la DIMAYOR, el doctor Perdomo, tuvo que poner en conocimiento para que mire cómo es el poder ómnivo de una persona que está manejando y quien esté delegado como presidente de la DIMAYOR. El contrato de televisión fallido, pésimo negocio que firmaron en nombre de los clubes, la DIMAYOR, desde el 2012, no lo conocían los presidentes de los clubes. Eso es absolutamente increíble que usted, dueño del producto, no pueda conocer el contenido de la negociación que ha llevado a perjudicar en la forma como ha perjudicado a los clubes colombianos. Entonces, ¿qué tipo de control y qué tipo de gerencia y qué tipo de presidencia? Pero Puche, entonces, según lo que usted está diciendo aquí, los directivos del fútbol, entiéndase, presidente de la DIMAYOR y presidente de la federación, pues son suprapoderosos y puede que los otros que están en el comité, pues no se enteren de lo que hacen, ¿es lo que usted me está queriendo decir? Porque una cosa son las boletas y nos dice el doctor Perdomo, yo estaba en el comité, pero yo no me enteré de reventa de boletas. A nosotros nos presentaron la mejor opción para dar ese contrato para la venta de boletas para el Mundial de Rusia 2018 y nosotros aprobamos porque sobre el papel era la mejor propuesta. Pero lo de la reventa nosotros no teníamos ni idea. Lo que quiere decir es que eso se hizo a espaldas de esta gente. Y por otro lado usted nos dice que esto es ya DIMAYOR, esto sí ya es fútbol profesional colombiano, el presidente de la DIMAYOR firma un contrato sobre los derechos de televisión y nosotros los equipos ni nos enteramos. O sea, básicamente los directivos hacen lo que quieran en el fútbol sin contarle a los otros. ¿También? Los que ocupan los cargos que toman las determinaciones y comprometen. Ahí sí, y es la FIFA, el FIFA Gate es la demostración. ¿Cuánto dinero por derechos de televisión dejaron de percibir los clubes colombianos que fueron a los bolsillos de Luis Bedoya? Para que hablemos claro. Pero permítame, ¿Cuánto Camila, dinero se ha perdido? ¿Cuánto dinero se ha perdido o no se ha perdido? Quienes toman las decisiones, justamente por no existir estructuras corporativas, códigos de buen comportamiento, como lo ordena la FIFA y como lo ordena cualquier empresa del nivel y del tamaño que es la DIMAYOR, porque es una empresa, maneja todo un sector del fútbol profesional, es una empresa que maneja y mueve millones de pesos en cada contrato de publicidad, en cada contrato de derechos de televisión, en cada contrato de consumo de camisetas, de lo que fuera. Son millones de millones, pero no pueden estar en manos solamente de una persona que es la que toma las decisiones, que la historia nos ha demostrado, como lo demostró con Bedoya, y todavía siguen apareciendo dineros de lavado de activos en bancos en los Estados Unidos, en el banco israelita, todavía aparecen 3 millones y tanto. Entonces, ese poder omnímodo es justamente lo que está... ¿Aló? Lo escucho, es que creo que se nos cortó el doctor Perdomo, ya le vamos a reconectar la comunicación, pero lo sigo escuchando. Entonces, justamente eso es lo que eso es lo que las estructuras tienen que cambiar. Usted no puede quejarse porque los equipos dicen, no, es que hicimos un pésimo negocio. Pero ¿quién hizo el pésimo negocio? ¿Quién lo representaba a ustedes? $1 a 1.800 pesos. Cuando se fue a hacer el análisis y la auditoría que pidió el doctor Perdomo que se hiciera y que se revelara, finalmente fíjese que ahí quedó, con la salida de él, quedó escondido el tema. No se supo realmente a ciencia cierta la afectación que recibieron los clubes y el impacto que tuvieron, pero finalmente nosotros nos dicen hoy, no, es que el problema del fútbol son los salarios de los futbolistas. No, por Dios, el problema del fútbol son muchos aspectos. Pero por eso, Puche, estamos diciendo que el fútbol está en cuidados intensivos, porque vemos cómo está este problema de la DIMAYOR, que es el tema de las boletas, que es la sanción de la superintendencia de la reventa, y vemos de la federación, y vemos el problema de la DIMAYOR con el tema de la renuncia de Vélez y con el tema de los derechos del fútbol. Entonces aquí hay que arreglar el fútbol por todos lados, por la federación, que es la que maneja Selección Colombia, y por la DIMAYOR, que es la que maneja los equipos del fútbol profesional colombiano. En todos lados hay problema. Claro, es que mire el esguince que le han hecho. Para poder eternizarse Álvaro González en la DIFútbol, está haciéndole un esguince a la ley del deporte. Los comités ejecutivos, conforme a la ley del deporte, de ninguna entidad que controle el Ministerio del Deporte, pueden tener más de 3 periodos. ¿Qué hacen? Cambian los estatutos y entonces DIFútbol y DIMAYOR tienen derecho propio a participar del comité ejecutivo de la federación, pero no tienen y no cumplen con los periodos
que exige la ley del deporte. Entonces te das cuenta cómo por eso el ministro, cuando tenía la interlocución con con todo este tema de la pandemia, le dijo a la federación, es que el único interlocutor válido es la Federación de Fútbol. ¿Por qué? Porque la DIMAYOR ni la DIFútbol, a pesar de que toman decisiones disciplinarias, toman decisiones sobre el futuro, sobre los muchachos aficionados, sobre los profesionales, no hacen parte del Sistema Nacional del Deporte. Entonces, ¿quién controla a la DIMAYOR y a la DIFútbol? Y eso justamente es lo que el ministro está buscando cambiar a través de una reforma a la ley del deporte que esperamos que se comience a tramitar a partir de este periodo en el Congreso, porque definitivamente el Estado sí tiene herramientas en la medida en que lo regule de cómo deben operar estas federaciones y ponerle punto final a la posibilidad de que de esta forma se abuse, se enriquezcan aquellos que están ocupando los cargos de dirección sin ningún control. Y al interior, pues tiene que formularse de la Federación, de la DIMAYOR y de la DIFútbol, cambios estructurales que finalmente quien enfrente el sistema lo proscriben del sistema por muchos mecanismos que tienen. Ese es el problema. Espéreme, Puche, porque entonces ahora concentrémonos en la DIMAYOR. El tema de las boletas es de la Federación. Y permítame saludar, porque también nos acompaña en la línea precisamente a esta hora Carlos Mario Zuluaga, que es el presidente de La Equidad, quien, como decía Sebastián Vargas, pues declinó su interés de llegar a la presidencia de la DIMAYOR. Señor Zuluaga, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros. Camila, buenas tardes para ti, para toda la mesa de trabajo, para todos los oyentes y para el doctor González y el doctor Perdomo, un abrazo. Pues mira, acá discutiendo los que no entendemos mucho de fútbol, pero sabiendo que están en cuidados intensivos y que el doctor Vélez renunció y que mañana ustedes van a elegir nuevo presidente de la DIMAYOR. ¿Se sorprendió el doctor Perdomo de que usted hubiera renunciado a su aspiración? Le pregunto rápido, ¿por qué? ¿Por qué declinó la aspiración de ser presidente de la DIMAYOR? Precisamente por muchos de los temas que están tocando y muchísimos otros entramados que existen al interior del fútbol y que en este momento creo que realmente se requiere una persona que llegue y que tenga total autonomía para poder hacer los cambios que hay que hacer. Entiendo que mi nombre genera alguna reacción de parte de aquellas personas que han apoyado irrestrictamente al presidente Vélez, y yo no quiero entrar dividiendo el fútbol colombiano, prefiero hacerme a un lado sin ni siquiera proponer mi nombre en la asamblea para que se elija, porque realmente se necesita tener plena autonomía para llegar al fútbol y hacer cambios profundos, que es lo que se requiere. Doctor Zuluaga, pero lo que usted nos cuenta, pues sí es curioso, porque dice que no tendría autonomía, y ya que mañana va a haber una asamblea tan importante, cuéntenos cómo llega el tema político, cómo está la división entre los clubes grandes, Millonarios, América Junior, contra lo que se llama la dictadura de los clubes chiquitos. ¿Cómo es mañana el ambiente político y por qué no tendría usted autonomía? ¿Por qué nos cuenta eso? Sebastián, a ver, una cosa es la legalidad y otra cosa es la legitimidad. Yo pienso que quien llegue debe llegar con una gran mayoría, donde realmente las fuerzas realmente apoyen a la persona que llegue, no llegar con una disidencia propia o con oposición propia. Y de verdad, los clubes grandes, desafortunadamente, yo quiero simplemente hacer un pequeño resumen y sin ofender a Camila, que yo de 15 a Millonarios, pero hacer simplemente un pequeño resumen de lo que ellos pretenden. O sea, hoy Millonarios de No me ofende, doctor Zuluaga, ni más faltaba. Yo soy hincha de Millonarios, lo que pasa es que creo, como los hinchas de Millonarios, pues que los clubes grandes y con mucho respeto por la equidad, pues deberían tener más peso que los chiquitos, ¿no? Es lo que creo yo, por dignidad y respeto, historia y todo, digo yo. Por eso le digo, con mucho respeto, doctor Zuluaga, por la equidad. De hecho lo tienen, y lo voy a explicar por qué. A ver, ustedes tienen la mayor posibilidad de tener unos mejores ingresos porque tienen más hinchas. Tienen la mejor posibilidad de ir a los torneos internacionales que generan muy buenos ingresos porque tienen los mejores jugadores y tienen la posibilidad de traerlos porque tienen más hinchas. Entonces tienen mejores ingresos. Pero además venden mejor todo lo que es todo el merchandising, las camisetas y demás. Y además tienen los mejores patrocinadores porque además cobran más por la camiseta. Para resumirle esto, el presupuesto de derechos de televisión para Millonarios creo que llega al 8% del total de los ingresos. Mientras que para muchos equipos, que no es el caso de Equidad, representa el 20%, pero para muchos clubes el ingreso total, los derechos de televisión representa arriba del 80%. Sí. Lo que quiere decir
que si los equipos grandes quieren una mejor distribución, hay que aumentar la torta, el valor a repartir, y no lo que se tiene hoy. Porque lo que se tiene hoy es tan ínfimo, es tan pequeño, que lo que harían era acabar con los clubes que también tienen un merecimiento, que también tienen una ficha reconocida, una ficha que fue aprobada por los equipos grandes, que fueron quienes abrieron la puerta a la DIMAYOR para que llegaran los demás clubes, y que hoy quieren desconocerles ese derecho. Y yo pienso que eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, cuando hablamos de palabras peyorativas, de que es que nosotros somos equipos de garaje, pues yo mostré en redes el garaje donde entrena La Equidad, y desafortunadamente muchos clubes grandes no tienen garajes donde entrenar. Eso simplemente como para mostrar una pequeña diferencia de lo que es un club con respecto a otro. Es que yo creo que ese es el punto, Camila, lo que acaba de mencionar el doctor Zuluaga. Creo que es el florero de Llorente hoy al interior de la DIMAYOR. Los 12 bandos que existen, los clubes chiquitos, los grandes, disputándose el tema de los derechos de televisión, porque obviamente no reciben lo mismo o reciben lo mismo todos los equipos de fútbol que están adscritos a la DIMAYOR. Y yo quería preguntarle por eso al doctor Jorge Perdomo, ¿cómo debería dirimirse esa diferencia? Porque obviamente los grandes dicen, hacemos una mayor inversión, compramos jugadores mucho más costosos y atraemos más público, no solamente a los estadios, sino a las pantallas de televisión, y por eso deberíamos tener más beneficios y un mayor porcentaje por derechos de televisión. ¿Cómo dirimir esa diferencia entre chicos y grandes en la DIMAYOR, doctor Perdomo? Yo lo que percibí en algún momento de años pasados, y no me desmentirá el doctor Zuluaga, es que producto de las conversaciones, del diálogo, se estaba construyendo algún ejercicio para llegar a un acuerdo donde se conciliaran las posiciones de las dos partes. Pero aquí lo que ha mortificado y ha acabado con cualquier propósito de unidad y de entendimiento es la arrogancia, que a un equipo como La Equidad, que tiene todos los méritos, que tiene tremenda sede, que tiene un muy buen equipo, o el Atlético Huila, por ejemplo, que es mi caso, en donde también tenemos una sede deportiva hecho con el esfuerzo, en donde hemos sido también protagonistas del fútbol profesional colombiano, que nos peyoricen de esa manera, llamándonos equipos de garaje, mantenidos. Pues hombre, ahí se pero rompe no, pero doctor Perdomo. Pero Sí, doctor señor. Perdomo, yo no creo que los llamen, y yo se lo digo como hincha de equipo grande, el más grande de todos en el país, de Millonarios. Y es como... Camila, le digo. Camila, permítame, le digo algo, Camila. Permítame que le digo algo. El Atlético Diga. Huila tiene solamente una existencia de 25 años, ¿sí? Yo fui hincha de Millonarios, ¿sí? Cuando vivía No, en pero usted Bogotá, no pudo cuando- haber sido hincha de Millonarios y ya no ser, doctor Zuluaga. Uno no cambia de camiseta en la vida, uno es de la misma No, porque- camiseta para porque- siempre. Porque el Atlético Huila no existía y es el equipo de la tierra. Pero ese equipo del pasado, pretérito, grande, perdóname, ese no es el de hoy, Camila, el que no disputa nada hace 10 años, el que no convoca, la marca de Millonarios era para que... Pero estuviera ¿cómo que no disputa suficientemente nada? Si para que- ganamos para hace 2 años, 3 años nos ganamos un campeonato, no me vengan a decir que no disputa nada. Perdón, hace 3 años con nos esa- ganamos una con esa- estrella. con esa marca, con esa chapa, el doctor Zuluaga o cualquier otro dirigente bien avesado estaría nadando en recursos, porque la marca de Millonarios, la hinchada de Millonarios, que permitió colonizarse cuando no había otros equipos, y claro que se hizo grande por sus resultados, por sus méritos, por su historia, era para que estuviera en otro estadio. Claro, Y pero hoy no está. yo no quiero salir aquí de defensa ni de Millonarios, ni de la Junta de Millonarios, ni mucho menos. Yo es que soy hincha de un equipo, pero le pregunto a usted, doctor Zuluaga, ¿usted cree que es justo, a propósito de la pregunta de mi compañero Hugo Mario, que es la pepa del asunto del enfrentamiento en la DIMAYOR, y es que un equipo como Millonarios, como Nacional, que es el de mi compañera Ana Cristina, como el Cali, que es el de mi compañero Hugo Mario Palomar, reciban exactamente el mismo dinero por derechos de televisión que, por ejemplo, el Cortuluá o el Deportes Quindío, que en este momento están en la B? ¿Deberían recibir la misma plata? A ver, yo quiero hacer claridad en algo, no reciben lo mismo. De todas maneras hay una proporcionalidad. Lógicamente que ellos pretenden ganar muchísimo más. Yo pienso que aquí tenemos que tener claro, y vuelvo y repito, o sea, mientras Colombia recibe 30 millones de dólares para distribuir al año entre todos los clubes, el último club, el Leganés en España, recibe 70 millones de euros
solo un solo club y nosotros decimos 30 para toda la liga. El problema es la escasez de recursos, el problema es la torta que estamos repartiendo hoy. Si la torta crece, podríamos llegar a muchísimos acuerdos para que realmente se crezca. Lo que digo es que lo que hay hoy no da para una distribución diferente. Lo que hay hoy, si se distribuye de una forma distinta, lo que se hace es acabar con el fútbol profesional colombiano. Eso es lo que hay que hacer claridad. Zuluaga, ¿y quién firmó ese contrato tan lesivo en representación de los clubes? Eso es un contrato, doctor González Puche, que usted y yo sabemos que viene de tiempo atrás, que se firmó con Win y que realmente es un contrato que valdría la pena revisar. Pero claro, entonces, mire... Ahí vamos, doctor Zuluaga, y me encanta tenerlo en la línea en estos términos. La verdad es que son muchos los aspectos que hay que cambiar. Mire, la formalidad en el fútbol no se premia. Aquí los equipos que pagan por debajo de la mesa y incumplen con sus obligaciones no tienen el mismo tratamiento, y lo hablamos muchas veces con el señor Vélez. Oiga, ¿cuándo va a operar la licencia de clubes de verdad? A nivel estricto, con un grupo de personas que permitan que un equipo compita cuando cumpla con los requisitos de infraestructura, financieros, deportivos que exige la licencia de clubes. Aquí hemos permitido, y yo no tengo nada en contra del Pasto, que un equipo que no tenía condiciones para jugar, como el Pasto, en el sitio donde estaba jugando por la reforma del estadio de la ciudad de Pasto, jugó 6 meses, llegó a una final y no pueden jugar la final, y vienen a decirnos, no, que es que la Conmebol puso reparos. No, usted está permitiendo que se incumpla con las obligaciones de la licencia de clubes. Lo mismo pasó con Jaguares, es que los equipos, si usted lee qué condiciones debe cumplir en infraestructura, un equipo que participe en el torneo de primera división, 6,000 personas mínimo de aforo, tiene que tener iluminación, tiene que tener todas esas cosas, Camila, es lo que todo se politiquea, todo se transforma, porque finalmente, ¿sabe a dónde se llevan las decisiones? A la asamblea. Porque esas comisiones no toman decisiones de manera autónoma. Pero precisamente por todos esos cambios que ustedes vienen peleando y vienen exigiendo, ahí es donde se me va a ir acabando el tiempo, pero donde yo le pregunto al señor Zuluaga, doctor Zuluaga, usted dijo, yo declino mi aspiración, el doctor Perdomo se sorprende, y usted dice, yo declino mi aspiración porque uno necesita independencia, y eso es imposible tenerla ahorita. Pero mañana se toma la decisión de quién reemplaza a Vélez, y esa decisión es importante. Usted, doctor Zuluaga, que retira su nombre, entonces, de los que hay sobre la mesa, ¿qué nombre le gusta? ¿Y cuál es su candidato? ¿Y cuál le parece un candidato que sí podría llegar a ejercer reformas, si no tan profundas como las que pide Puche, y los futbolistas, pues sí, reformas importantes dentro del fútbol? ¿Qué candidato le parece a usted que es un buen nombre de los que se conocen, doctor Zuluaga? Definitivamente debe llegar un hombre del fútbol, un hombre que haya manejado un club deportivo, un hombre que sepa lo que es realmente el negociar con jugadores, lo que sepa realmente de dónde vienen los recursos de los clubes, que tenga excelentes relaciones con el gobierno, que tenga experiencia en mercadeo, porque es importante saber vender lo que es hoy la DIMAYOR y los productos que tiene la DIMAYOR. Yo escogería entre las personas del fútbol y esperaría hasta mañana a ver cuáles son los candidatos, porque realmente del fútbol hay muy pocos en este momento como candidatos. Pero esos serían entonces Pastrana y Camargo, porque los que están proponiendo Millonarios y Santa Fe, los equipos grandes, y yo sé que ustedes se molestan con que digamos eso, y el Cali también están proponiendo a Gustavo Lenis y están proponiendo a Fernando Jaramillo, que son dos hombres que vienen del sector privado y no tienen nada que ver con el fútbol. ¿Quiere decir que usted, esa propuesta que hacen los equipos grandes, a usted, doctor Zuluaga, no le gustan? Exactamente, Camila. Yo sí quisiera que fuera una persona del fútbol y que realmente conozca y entienda los clubes como tal cual como son. Mire, yo le pongo un ejemplo. Una persona que no era del fútbol, Felipe Gaitán, hizo una excelente gestión en Millonarios, y no es porque yo sea hincha como Camila de ese club, pero las cifras lo revelan. Además tuvo la suerte, la fortuna, porque finalmente llegar a ser campeón, pues no siempre se tiene esa fortuna, llegó a ser campeón dentro de su gestión. Entonces fíjese que yo lo que creo es que la persona que llegue le permitan realmente hacer los cambios que necesita el negocio de la DIMAYOR para que produzca dinero, para que se maneje transparentemente, para que se maneje empresarialmente como lo que es una verdadera industria, y no se siga rigiendo por intereses particulares y políticos de los
clubes que tienen el control o tienen la mayoría en el momento. Que lo dejen trabajar. Al que llegue, si no lo dejan trabajar, esto va a continuar igual. Acá hay algo que me dice un oyente y me parece importante ya para cerrar. Entonces, doctor Perdomo y doctor Zuluaga, ustedes que mañana van a estar en esa asamblea, ¿puede pasar que mañana Vélez no se vaya? ¿Puede pasar que mañana no tenga Vélez tenga las mayorías y no haya reemplazo, sino que el doctor Vélez siga presente como presidente de la DIMAYOR? Él no ha presentado renuncia. 19 cartas firmadas solicitándole que dé un paso al costado. 19 son la mayoría y es suficiente para que realmente él deba retirarse el día de mañana. O sea que mañana se retira Vélez porque de verdad no va a lograr las mayorías, pero igual toca esperar. Sí, lógicamente que tendremos que realizar la asamblea y quisiéramos no llegar allá. Ahora a las 2 de la tarde tenemos una reunión para ponernos de acuerdo a ver si logramos que eso se decida hoy mismo. Pues muy interesante todo este tema del fútbol, como decíamos, está en cuidados intensivos, no solo por el tema de la investigación y la sanción que ya dio la superintendencia a la federación con el tema de las boletas, sino ahora por lo que está pasando con la DIMAYOR y la división que ustedes escucharon, y ahí nosotros tratando de entender que no somos tan expertos de lo que pasa, pero yo creo que con nuestros invitados que sí lo son y que pertenecen a este mundo, lo pudimos entender un poco mejor. Por eso, Carlos González Puche, director de Acolfutpro, mil gracias por haber estado con nosotros, habiéndonos explicado este entramado de lo que está pasando en su sector. Feliz tarde para usted. No, muchas gracias, Camila, por la oportunidad, por compartir este programa con 2 presidentes de clubes. Y fíjese que sí se puede dialogar, porque finalmente los que queremos que esto cambie, cada vez vamos siendo más y esperamos que lleguemos a esos cambios estructurales, porque además la FIFA tenía planificado llegar en el mes de marzo a comenzar a implementarlos, como lo ha hecho en Uruguay, como lo ha hecho en Perú, como lo ha hecho lo está haciendo en Ecuador y lo hizo en Costa Rica, pero la pandemia lo impidió. Pero o lo hacen, o la FIFA vendrá también, o el gobierno terminará haciéndolo, porque es necesario e indispensable que nuestras estructuras en el fútbol cambien en todo. ¿Para cuándo la profesionalización de los árbitros? ¿Para cuándo un fútbol se me femenino acaba el con tiempo, transparencia Puche. y claridad? Bueno, un abrazo y muchas gracias. Un abrazo por la grande. oportunidad. Muy Y amable, lo mismo para Carlos Carlos Mario Zuluaga. Un abrazo, presidente de La Equidad. Mil gracias por haber aceptado esta invitación. Y también para el doctor Perdomo. A todos, gracias por habernos explicado un tema que para quienes no somos de expertos en el fútbol, pues nos parece a veces complejo y difícil de entender. Es la 1:00 p.m, 1 minuto. Gracias por haberse conectado aquí con Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Quédense con nuestros compañeros de Meridiano. A esta hora, en Blue Radio, las historias, las primicias, los personajes, la música y la tecnología en Meridiano Blue. Con Ricardo Ospina, Silvia Patiño y Octavio Sazo.